Yoli, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, querido Alejandro, también. Gracias por compartir este espacio, sobre todo en un momento tan desafiante para todos nosotros. En tu experiencia como secretaria de Estado, ¿cómo evalúas el desempeño del gobierno federal para enfrentar la pandemia del coronavirus y tratar de reducir los índices de pobreza o por lo menos de contener el crecimiento en medio de tantas previsiones, malos diagnósticos, donde nos indican que los niveles de pobreza en México van a llegar a un grado que nunca hemos visto? Efectivamente, Yoli, pues de hecho el día de ayer, y quiero compartirles en este espacio, como grupo parlamentario en el Senado de Acción Nacional presentamos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un primer paso. ¿Y por qué presentamos esta queja? Esta queja la presentamos fundamentalmente contra el doctor López-Gatell, que ha sido el encargado de esta pandemia, y hay 7 razones que sustentan esta queja, y seguramente la gran mayoría de quienes nos acompañan podrán acompañarnos y estar de acuerdo porque es una tragedia la manera en que se ha enfrentado y manejado esta pandemia. Primero, la resistencia a usar los cubrebocas, cuando la Organización Mundial de la Salud, pues desde el 6 de abril determinó que era fundamental para evitar contagios y un mayor número de muertes. Esta es una negligencia imperdonable que ha costado muchísimas vidas en el país. El modelo Centinela, que los expertos han señalado de manera reiterada, que no es un modelo diseñado para una situación pandémica. En tercer lugar, pues esta negativa inexplicable, costosísima en vidas humanas, en contagios, de no hacer pruebas. Todavía el pasado 14 de mayo el doctor López-Gatell decía, no tiene sentido hacer pruebas. Cuando los especialistas, y vemos que en el resto de los países que han retornado a la actividad económica, hacen miles de pruebas. En México se estima que tendríamos que estar haciendo cerca de 1 millón de pruebas para regresar con más seguridad y certeza a la actividad económica que tanto urge. Evidentemente, pues esta desprotección al personal de salud, la muerte de médicos, de personal de salud, de doctoras en nuestro país, pues ha sido mucho más alto que en países como Perú, ya no digamos países como China, algunos otros, y evidentemente hay muchas preocupaciones. Una de ellas, pues recortes que se anuncian adicionales al sector salud, por ejemplo, para la vacunación de los niños, de las niñas en la primera infancia, y pues bien lo decía Joely, estamos enfrentando la peor crisis de salud de toda nuestra vida, de toda nuestra historia, y la respuesta ha sido una respuesta de negligencia, de omisión, de soberbia, de arrogancia. Cada noche prácticamente, cuando se da cuenta de esta pandemia, son panteones completos. Ya se rebasaron los 40,000 muertes, y evidentemente estamos hablando de vidas, y la propia Secretaría reconoce que hay un subregistro, primero porque no se están haciendo pruebas. Ayer leía yo en zonas como Oaxaca, pues las comunidades indígenas diciendo, mis gentes están muriendo, que alguien nos venga a explicar por qué de pronto se ahogan nuestros ancianos, no pueden respirar y de pronto caen muertos. Así de que, pues si a esto le sumamos el séptimo punto de esta queja, es que hemos venido diciendo, ¿cuál es la prioridad? A ver, la prioridad es salvar vidas y salvar millones de empleos. En este momento, ya registrado oficialmente, se ha perdido más de 1 millón de empleos, más de 200,000 micro, pequeñas empresas, pues la tortería, la estética, el taller mecánico cerraron sus puertas, y no hay un apoyo como este ingreso básico universal que tanto hemos pedido, no solamente como PAN, sino muchos otros grupos, y pues frente a esto podríamos decir que estamos con la peor parte de una pandemia de salud y la peor parte de una pandemia donde muchas familias ya no tienen dinero en el bolsillo. Senadora, ahorita que hacía usted ese apunte de la pobreza, que además hemos venido refiriendo durante este programa, pues cómo ha sido histórico y cómo, a pesar de que ha estado su partido, el Partido Acción Nacional, el PRI y ahora Morena, al parecer no logran darle en el clavo, ¿no?, para resolver el tema de la pobreza en este país. Alejandro, ha sido una historia muy compleja. Yo quisiera señalar, cuando yo estuve encabezando la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí están los indicadores que no dejarán mentir, se logró una reducción en los niveles de pobreza, particularmente pobreza extrema, por supuesto insuficiente,
pero es la demostración de que si se instrumentan políticas públicas correctas, si la economía crece, si hay certeza jurídica, si hay inversiones, bueno, pues entonces si hay confianza, es como se logra abatir la pobreza. Quienes están viviendo en situación de pobreza no quieren vivir ahí, lo que están pidiendo es un empleo. Yo recuerdo desde entonces que hicimos una encuesta muy amplia, Alejandro, y le decíamos a las personas, ¿qué quieres? ¿Un programa asistencialista, un empleo? Y más del 90% decía, yo lo que quiero es un empleo, yo lo que quiero es desarrollar mi talento, mis capacidades, realizar mis sueños, y creo que ahorita tenemos, sin menoscabo de reconocer que tenemos una gran inequidad, que ha sido muy adversa esta creación de prosperidad y de una mayor equidad, pues también señalar que se ha perdido la confianza para las inversiones. ¿Y por qué se pierde la confianza? Porque si no hay certeza jurídica, si de pronto pues ya una cervecera cumplió un contrato y después hacen una encuesta a mano alzada y pues dicen pues siempre ya no, o se considera que la energía eólica le roba oxígeno a las comunidades cuando vemos que el mundo entero está caminando justamente estas energías limpias, y aquí se insiste en que sea el carbón el principal factor para producir como combustible. Bueno, pues todo esto lo que genera es una gran incertidumbre. Entonces, yo lo que quisiera hacer es una invitación a dejar de lado pues esta pandemia de odio, ¿verdad? Y a lograr un acuerdo. No surge hoy más que nunca por encima de los partidos salvar vidas, salvar millones de empleos, y lejos de polarizar, de confrontar, de adjetivar, de denostar, son los tiempos donde más nos surge la unidad para sacar adelante un país extraordinario como es el nuestro. Josefina, para concluir, ¿cuáles serían las claves para revertir este impacto en los niveles de pobreza que de verdad pudieran llevarse a cabo en este año, el año que viene, al final del sexenio, para no tener un retroceso tan grave de tantos años como indican las instituciones? Lo primero, Yoli, ya lo están haciendo muchos países del mundo, realmente es dar este ingreso básico. ¿Qué significa este ingreso básico? Hay personas que han perdido su empleo y no ha sido por falta de esfuerzo ni de talento, simple y sencillamente porque llevamos meses donde estuvieron cerradas las cortinas y entonces ahora que regresaron pues ya no hay ese empleo. Pero son personas talentosas, trabajadoras. Este ingreso básico es de aproximadamente 3,200 pesos mensuales. Se está proponiendo tanto para aquellos que están en la economía formal como en la economía informal de manera temporal, en tanto logran recuperar parte de este ingreso y poder llevar comida a sus casas. Esto genera un ciclo virtuoso, es decir, porque al tener este ingreso pueden comprar, pueden consumir, es menos la mortandad que hay en el mundo empresarial. Nosotros no estamos pidiendo que se condonen los impuestos, lo que estamos pidiendo es que se den plazos para poderlos pagar, reconociendo las condiciones que estamos enfrentando, y eso es algunas de las medidas en materia económica, de emergencia económica, sí. Pero en materia de salud, sí, pues al menos hacer caso de lo fundamental. El propio secretario de Hacienda decía ayer, para regresar a la economía hay que usar cubrebocas y hacer pruebas. Es parte de lo que tendríamos que hacer. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC, varios temas en el tintero. Así es, Alejandro, Yoli, muy buenas tardes, hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Alex, como siempre un placer estar contigo.